calmaos, venerables hermanos, que todavía no he concluido. Impidiéndome que prosiga, manifestaríais al mundo que procedéis sin justicia, cerrando la boca del miembro más pequeño de esta asamblea. Continúo, el apóstol Pablo no hace mención en ninguna de sus epístolas, a las diferentes iglesias, de la primacía de Pedro. Si esta primacía existiese, si en una palabra, la iglesia hubiese tenido una cabeza suprema dentro de sí, infalible en enseñanzas, ¿podría el gran apóstol de los gentiles olvidar el mencionarla? ¿Qué digo? Es más probable que hubiese escrito una larga epístola sobre esta importante materia. Entonces, cuando el edificio de la doctrina cristiana fue erigido podría, ¿cómo lo hace?, olvidarse de la fundición, de la clave del arco. Ahora bien, si no opináis que la iglesia de los apóstoles fue herética, lo que ninguno de vosotros desearía o osaría decir, estamos obligados a confesar que la iglesia nunca fue más bella, más pura, ni más santa que en los tiempos en que no hubo papa. Gritos de, no es verdad, no es verdad. No diga Monseñor Laval, no. Si alguno de vosotros, mis venerables hermanos, se atreve a pensar que la iglesia que hoy tiene un papa por cabeza, es más firme en la fe, más pura en la moralidad que la iglesia apostólica, dígalo abiertamente ante el universo, puesto que este recinto es un centro desde el cual nuestras palabras vuelan de polo a polo. Prosigo, ni en los escritos de San Pablo, San Juan o Santiago, se descubre traza alguna o germen del poder papal. San Lucas, el historiador de los trabajos misioneros de los apóstoles, guarda silencio sobre este importantísimo punto. El silencio de estos hombres santos, cuyos escritos forman parte del canon de las divinamente inspiradas escrituras, me parece tan penoso e imposible, si Pedro fuese papa, y tan inexcusable como si Thiers, escribiendo la historia de Napoleón Bonaparte, omitiese el título de emperador. Veo delante de mí un miembro de la asamblea que dice señalándome con el dedo, ahí está un obispo cismático, que se ha introducido entre nosotros con falsa bandera. No, no, mis venerables hermanos, no he entrado en esta augusta asamblea como un ladrón por la ventana sino por la puerta, como vosotros, mi título de obispo me dio derecho a ello, así como mi conciencia cristiana me obliga a hablar y decir lo que creo ser, verdad. Lo que más me ha sorprendido y que, además, se puede demostrar, es el silencio del mismo San Pedro. Si el apóstol fuese lo que proclamáis que fue, es decir, vicario de Jesucristo en la tierra, él, al menos, debiera saberlo. Si lo sabía, ¿cómo sucede que ni una sola vez obró como papa? Podría haberlo hecho el día de Pentecostés, cuando predicó su primer sermón, y no lo hizo, en el concilio de Jerusalén, y no lo hizo, en Antioquía, y no lo hizo, como tampoco lo hace en las dos epístolas que dirige a la Iglesia. ¿Podéis imaginaros un tal papa, mis venerables hermanos? Si Pedro era papa, resulta, pues, que si queréis sostener que fue papa, la consecuencia natural es que él no lo sabía. Ahora pregunto a todo el que tenga cabeza con que pensar y mente con que reflexionar, ¿son posibles estas dos suposiciones? Digo, pues, que mientras los apóstoles vivían, la Iglesia nunca pensó que hubiera un papa. Para sostener lo contrario, sería necesario entregar las sagradas escrituras a las llamas o ignorarlas por completo. Pero escucho decir por todos lados, pues que, ¿no estuvo San Pedro en Roma? ¿No fue crucificado con la cabeza abajo? ¿No se hallan los lugares donde enseñó, y los altares donde dijo misa, en esta ciudad eterna? Que San Pedro haya estado en Roma, reposa, mis venerables hermanos, solo sobre la tradición, más aún, si hubiese sido obispo de Roma. ¿Cómo podéis probar con su episcopado su supremacía? Scalígero, uno de los hombres más eruditos, no vacila en decir que el episcopado de San Pedro y su residencia en Roma, deben clasificarse entre las leyendas ridículas. Repetidos gritos, taparle la boca, hacerle descender del púlpito. Venerables hermanos, estoy pronto a callarme, mas no es mejor en una asamblea como la nuestra, probar todas las cosas como manda el apóstol y sostener todo lo que es bueno. Pero, mis venerables amigos, tenemos un dictador ante el cual todos debemos postrarnos y callar, aun su santidad Pío IX, e inclinar la cabeza. Ese dictador es la historia.
Esta no es como una leyenda que se puede reformar el estilo con que el alfarero hace su barro, sino como un diamante que esculpe en el cristal, palabras indelebles. Hasta ahora me he apoyado solo en ella y si no encuentro vestigio alguno del papado en los tiempos apostólicos, la falta es suya, no es mía. ¿Queréis quizá colocarme en la posición de un acusado de falsedad? Hacedlo si podéis. Oigo a la derecha estas palabras: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Contestaré esta objeción después, mis venerables hermanos, mas, antes de hacerlo, deseo presentaros el resultado de mis investigaciones históricas. No hallando ningún vestigio del papado en los tiempos apostólicos, me dije a mí mismo, quizá hallaré lo que ando buscando en los anales de la Iglesia. Pues bien, lo digo francamente, he buscado al Papa en los 4 primeros siglos y no he podido dar con él. Espero que ninguno de vosotros dudará de la gran autoridad del Santo Obispo de Hipona, el grande y bendito San Agustín. Este piadoso doctor, honor y gloria de la Iglesia Católica, fue secretario en el Concilio de Melvi. En los decretos de esa venerable asamblea, se hallan estas palabras: todo el que apelase a los de la otra parte del mar, no será admitido a la comunión por ninguno en el África. Los obispos de África reconocían tampoco al obispo de Roma que castigaban con excomunión a los que recurriesen a su arbitrio. Estos mismos obispos en el Sexto Concilio de Cartago, celebrado bajo Aurelio obispo de dicha ciudad, escribieron a Celestino, obispo de Roma, amonestándole que no recibiese a los obispos, sacerdotes o clérigos de África, que no enviase más legados o comisionados y que no introdujese el orgullo humano en la Iglesia. Que el patriarca de Roma había desde los primeros tiempos tratado de atraerse a sí mismo toda autoridad, es un hecho evidente, y lo es también igualmente, que no poseía la supremacía que los ultramontanos le atribuyen. Si la poseyese, osarían los obispos de África, San Agustín, primero entre ellos, prohibir apelaciones a los decretos de su supremo tribunal. Confieso, sin embargo, que el patriarca de Roma ocupaba el primer puesto. Una de las leyes de Justiniano dice: mándanos, conforme a la definición de los 4 concilios, que el Santo Papa de la antigua Roma sea el primero de los obispos y que Su Alteza el Arzobispo de Constantinopla, que es la Nueva Roma, sea el segundo. Inclínate, pues, a la supremacía del Papa, me diréis. No corráis tan apresurados a esa conclusión, mis venerables hermanos, porque la ley de Justiniano lleva escrito al frente, del orden de sedes patriarcales. Primacía es una cosa y el poder de jurisdicción es otra. Por ejemplo, suponiendo que en Florencia se reuniese una asamblea de todos los obispos del reino, la primacía se daría naturalmente al primado de Florencia, así como entre los occidentales se concedería al patriarca de Constantinopla y, en Inglaterra al arzobispo de Canterbury. Pero ni el primero, segundo, ni tercero, podría aducir de la asignada posición una jurisdicción sobre sus compañeros. La importancia de los obispos de Roma procede no de un poder divino sino de la importancia de la ciudad donde está la sede. Monseñor Darboy, en París, no es superior en dignidad al arzobispo de Avignon, mas, no obstante, París le da una consideración que no tendría, si en vez de tener su palacio en las orillas del Sena se hallase sobre el Ródano. Esto que es verdadero en la jerarquía religiosa, lo es también en materias civiles y políticas. El prefecto de Roma no es más que un prefecto como el de Pisa, pero civil y políticamente es de mayor importancia aquel. He dicho ya que desde los primeros siglos, el patriarca de Roma aspiraba al gobierno universal de la Iglesia. Desgraciadamente casi lo alcanzó, pero no consiguió ciertamente sus pretensiones, porque el emperador Teodosio II hizo una ley, por la cual estableció que el patriarca de Constantinopla tuviese la misma autoridad que el de Roma. Los padres del Concilio de Calcedonia colocan a los obispos de la antigua y de la nueva Roma en la misma categoría, de todas las cosas, aun en las eclesiásticas. Can. 28. El Sexto Concilio de Cartago prohibió a todos los obispos se abrogasen el título de príncipes de los obispos o obispos soberanos. En cuanto al título obispo universal, que los papas se abrogaron más tarde San Gregorio y
creyendo que sus sucesores nunca pensarían en adornarse con él, escribió estas notables palabras: ninguno de mis antecesores ha consentido en llevar este título profano, porque cuando un patriarca se abroga a sí mismo el nombre de universal, el título de patriarca sufre descrédito. Lejos esté, pues, de los cristianos, el deseo de darle un título que cause descrédito a sus hermanos. San Gregorio dirigió estas palabras a sus colegas de Constantinopla, que pretendían la primacía de la Iglesia. El Papa Pelagio II llamaba a Juan, obispo de Constantinopla, que aspiraba al sumo pontificado, impío y profano. No se le importe, decía, el título universal que Juan ha usurpado ilegalmente, que ninguno de los patriarcas se abrogue este nombre profano, porque cuántas desgracias no debemos esperar si entre los sacerdotes se suscitan tales ambiciones. Alcanzarían lo que se tiene predicho de ellos: él es el rey de los hijos del orgullo. Pelagio II. Le. 1.3. Estas autoridades, y podría citar 100 más de igual valor, no prueban con una claridad igual al resplandor del sol en medio del día, que los primeros obispos de Roma no fueron reconocidos como obispos universales y cabezas de la Iglesia, sino hasta tiempos muy posteriores. Y por otra parte, ¿quién no sabe que desde el año 325, en el cual se celebró el primer concilio de Nicea, hasta 580, año en que fue celebrado el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, y, entre más de 1109 obispos que asistieron a los primeros 6 concilios generales, no se hallaron presentes más que 19 obispos del occidente? Quien ignora que los concilios fueron convocados por los emperadores, sin siquiera informarle de ello, y frecuentemente aún en oposición a los deseos del obispo de Roma? O que Ocio, obispo de Córdoba, presidió el primer concilio de Nicea y redactó sus cánones. El mismo Ocio, presidiendo después el concilio de Sárdica, excluyó los legados de Julio, obispo de Roma. No diré más, mis venerables hermanos, y paso a hablar del gran argumento que mencionaron anteriormente para establecer la primacía del obispo de Roma, por la roca, Petra,